Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y estás en mi canal de Suculenta Echeverría, Don Suculento. Hoy te voy a dar algunos tips importantes para principiantes. ¿Por qué no se te están dando bien esas suculentas? ¿En qué estás fallando? Hoy vamos a hablar de todo esto, de cómo adentrarte en el maravilloso mundo suculento y de cosas que son importantes para saber si tú eres principiante. Así que si tú estás iniciando en el maravilloso mundo de estas maravillosas y encantadoras plantas, aquí te van estos datos que tienes que saber. El primer dato es que existen muchas variedades de suculentas. Las suculentas son unas de las variedades de plantas que más especies o variedades puede tener, incluyendo cultivares, mutaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un mundo que normalmente es difícil que se acabe. Por eso es tan complicado a veces como principiantes entender el mundo de las suculentas. Es muy importante que inicies solo con una variedad, que no quieras comprar todas las suculentas porque cada suculenta tiene una forma de cuidado. Entonces, cuando tú compras todas las variedades que hay en tu vivero, lo único que estás haciendo pues es duplicando tu trabajo, porque en poco tiempo tendrás que aprender a cuidar todas estas variedades. Este para mí es un error muy común que cometemos los principiantes en este mundillo. Primero es importante que busques información sobre las variedades de suculentas que hay, como Graptopetalum, Echeverrías, Aeonium, Cactus, etcétera, 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 Senecios, etcétera, etcétera. ¿Por qué, Chuyito? Porque si no, luego te cuatrapeas. Yo te aconsejo que primero busques información, veas las variedades que hay y empieces solo por una familia, siendo por ejemplo las más sencillas de cultivar como los Graptopetalum o las Echeverrías. De ahí que vayas empezando con pocos ejemplares de cada familia para aprender poco a poco sus cuidados. Un gran tip es saber que cada suculenta va a tener una exposición diferente del sol. En el mundo de las suculentas es muy importante que sepas la cantidad de luz correcta, porque si no sucede el fenómeno etiolación, en donde la suculenta se estira, se estira, se estira, se estira hasta llegar a deformarse por completo. Y esto es algo con el que todos los cultivadores de suculentas batallamos día a día. Tener que estar haciendo que nuestra suculenta no etiole es el pan de cada día, así que ten mucho cuidado con esto. Para solucionar este problema, yo te aconsejo que dividas tu jardín de suculentas en tres secciones. Una sección con sombra, una sección con luz indirecta y una sección con luz directa. Pero esta luz directa también podría ser con luz muy fuerte, a pleno sol y con luz a semisol. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué tipo de suculenta sea, las podrás ir colocando en cada lugar. Y recuerda empezar siempre por la de zona media, no coloques todas las suculentas directamente al sol porque se quemarán y estas quemaduras pueden matar las plantas. Así que asegúrate de dividir muy bien tu jardín por secciones. El otro detalle es que las suculentas tienen un gran problema por sobre regarse, por dejar agua arriba de las hojas y esto puede llegar a pudrirlas. Este es otro gran detalle que siempre un cultivador principiante batallará. ¿Cómo saber cuándo regar una suculenta o cuándo dejar de regar? Bueno, dependerá mucho de la variedad, pero como regla jamás riegues tus suculentas si es que la tierra está muy húmeda o el exceso de humedad podría matarlas. Siempre asegúrate de que la tierra esté bien seca antes de regar. Esta es la regla general de las suculentas, porque si tú riegas cuando la tierra está mojada habrá un sobreexceso de humedad y las raíces o el tronco podría pudrirse. Ten mucho cuidado. Otro detalle es las plagas, siendo la cochinilla algodonosa la más difícil de combatir. La cochinilla algodonosa es una plaga difícil de combatir en el mundo de las suculentas porque las suculentas, como puedes ver, pues tienen muchas formas y tienen muchos pétalos, por decirlo de algún modo, o hojas muy intrínsecas en donde las cochinillas algodonosas se van metiendo y es muy difícil erradicarlas. Así que asegúrate de tener un buen insecticida contra cochinillas algodonosas. Yo en mi caso te recomiendo Biodelta, que me ha dado excelentes resultados. Este lo podrás conseguir en tiendas de jardinería. Ay amigos, el mundo de las suculentas cuando uno empieza es maravilloso pero también muy tortuoso. Asegúrate de tener una casa para tus suculentas, porque si llueve o graniza vas a tener que venir corriendo. Y es una preocupación enorme que las suculentas se mueran por un exceso de lluvia o una granizada.
Nunca compres suculentas finas si no tienes un invernadero. Esto es muy importante. No coloques las suculentas afuera de tu casa sin pensar que no va a llover o que no va a granizar o que no va a pasar un perro. Las suculentas siempre deben de estar protegidas dentro de lugarcitos en donde ellas sean felices. Invernaderos. Sea hechos de palo, sea cajas con plástico. Tú métele coco, pero no pongas las suculentas directamente a tu jardín. Otro detalle para principiantes es que las suculentas utilizan mallasombras. Estas podrán ser del 50% por regla general, pero también podrían ser mallasombras Rachel del 30% o incluso hasta el 70%. Por ejemplo, si tú vives en el centro del país, probablemente puedas utilizar una mallasombra Rachel del 50% y con esto bastará. La luz del sol no quemará tus hermosas suculentas, pero si vives en una zona mucho más selvática o más húmeda, a lo mejor ocuparás una mallasombra del 30%. En cambio, si vives en pleno desierto, como el desierto de Sonora, pues entonces utiliza una mallasombra del 70 o 80% para que elimine la mayor cantidad de rayos solares. Dependerá mucho de dónde vivas. Y recuerda estar cambiando mallasombras para encontrar la mallasombra ideal, siendo 30, 50 o 70% más o menos las que podrían ayudarte. Hay incluso mallasombras que son de aluminio y reflejan muy bien la luz. No olvides estos detalles. Otra cosa que debes de saber como principiante en el mundo de las suculentas es que no las dejes florecer. Algunas suculentas, la flor lo único que hace es lastimarlas. Por ejemplo, en Tacitus velum, en Aonions o en algunas variedades de suculentas que solo florecen una vez en su vida. Si estas suculentas las dejas florecer, morirán y no habrá forma de rescatarlas. Eso sí, algunas dejarán muchos hijos, aunque no siempre. Por ejemplo, las maravillosas grenovias, esas suculentas que son rosas bellísimas, mueren al florecer y no siempre dejan hijos. Así que estate muy al pendiente por si tu suculenta va a florecer, porque si no, podrías perderla en segundos, minutos o semanas. ¿Qué digo yo? Esto es fácil de perder. Otra cosa que tienes que saber en el mundo de las suculentas es la reproducción. Algunas suculentas no se pueden reproducir por hoja. Si bien es la norma general, algunas echeverrías como la echeverría canté, por el momento no se pueden reproducir por hoja o es algo sumamente complicado. Así que tendrás que decapitarlas para producir hermosas suculentas. Las suculentas de rufles como la Coral Red o como otras suculentas rizadas tampoco se pueden reproducir por hoja y hay que descabezarlas. Asegúrate de tener hormonas enraizantes para cualquiera de estos procesos, sea descabezar o dar hijos de suculentas, porque sin duda te ayudará. Recuerda que algunas suculentas son muy caras. Si tú eres principiante, te aconsejo que visites muchos viveros, que no compres en el vivero que está a la vuelta de tu casa siempre. No te concentres en un solo proveedor de plantas ni en un solo vivero. Investiga todos los viveros de suculentas que hay en tu ciudad y, por norma, siempre va a ser más barato traer estas suculentas de otros estados a través de páginas como Facebook. En cambio, las plantas que encontramos en los viveros a veces no tienen gran variedad y son de precios excesivos. Y no te aconsejo comprar suculentas con revendedores. Un revendedor es una persona que compra suculentas con un proveedor y las revende dentro de tu ciudad. Intenta que sean proveedores. Los que cultivan las suculentas de principio a fin serán los mejores precios y también asegúrate de preguntar entre tus contactos de Facebook. Esta información es importante, métete a grupos de Facebook, conoce el mundo plantero de tu ciudad. El mundo de las suculentas en Aguascalientes son una bola de tóxicos, la mayoría. Había un grupo aquí en mi ciudad que estaba liderado por una persona, no voy a decir nombres, pero esa persona se creía la dueña y señora y dueña del mundo de las suculentas en Aguascalientes, ¿de verdad? Una cosa que no te dicen y que debes de saber si eres principiante es que el mundillo de las suculentas es bastante tóxico. Así que ten cuidado, no te sientas mal si las personas te regañan por que no te saben los nombres latinizados o que dices palabras como Echeverría en lugar de Echeverría, porque la gente aquí se molesta, es sensible y es de cristal. ¡Pum!
Explota si algo no sabes. No te sientas y que no te dé miedo mostrar tus plantas, así estén etioladas, manchadas por hongos o en la peor tierra del mundo. Nadie tiene derecho a criticar lo que sabes o no sabes en el mundo de las suculentas. Y si ustedes son de esas personas tóxicas mierderas que nada más se pasan criticando lo que uno tiene o no tiene, pues váyanse, ya saben a dónde a patinar. Porque nadie tiene derecho de molestarte ni de decir qué puedes hacer o qué no puedes hacer en tu jardín. Ten mucho cuidado con esta gente tóxica que no tiene nada que hacer más que estar criticando cómo cultivas tus plantas. Y te lo dicen de forma abierta. Y que te quede claro, no tengas miedo de expresar tus dudas y preguntas. Y si tú sientes que estás en un grupo tóxico, como en el que yo me he salido muchas veces por aquí en mi ciudad, busca grupos de Facebook o grupos de redes sociales que te hagan sentir contento, que te hagan sentir bien y donde la gente no te esté molestando porque no te sabes el nombre en latín de esa suculenta o dices Echeverría. Yo me he encontrado con youtubers que cómo les gusta molestar con las palabras en latín de las plantas. Son plantas y aquí en México se dice Echeverría, le cueste a quien le cueste. Así, con doble R. No tengas miedo de decir a las plantas por su nombre que lo conoces en su localidad. No tienes el por qué decirlo en latín. Que te quede muy claro porque esto es algo que se da mucho en el mundillo de las suculentas donde hay mucha gente tóxica, por no decir el 99.9%. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos besos y saludos y nos vemos hasta la próxima con más tips de maravillosas plantas.